Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más, porque para mí hoy entrevisto a uno de los más grandes mediocampistas mexicanos. Le quiero dar tanta introducción a Israel López. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, para mí, grandes jugadores del país, ¿no? Como uno, Jorge Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez y Miguel España. Cuatro. Estuve 8 años en la institución y no pude conseguir un título, y es algo que a mí hoy día pues me queda obviamente el que porta la camiseta de Chivas se da cuenta de eso, de la magnitud que tiene este equipo. El torneo que tuve con Toluca ese año fue magnífico, me llevó a ganar mi primer título en la liga. Ok. En esa final recuerdo que yo veía su semblante el que íbamos a dar vuelta, iba Toluca, a lo campeón, de esos equipos que son, perdón por la palabra, pero jodidos en la Ujú. cancha, que todos hacían o creían que Monterrey iba a ser campeón Ok. y pues, oh sorpresa. Para mí fue frustrante también porque no pudimos conseguir absolutamente nada cuando también teníamos planteles, me Muy parece, de lo, importantes. de lo mejor e importante. El primero para mí fue fundamental y me marcó esa historia con Toluca que hoy pues puedo presumir y agradecer, insisto, a toda esa gente el que hoy pueda yo aparecer en esa historia. Amigos de Sporadix, bienvenidos a una entrevista más. Y antes de ello, recuerden seguirnos en redes sociales, es en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, sobre todo donde subimos todo este contenido con las charlas, con grandes leyendas del fútbol mexicano, que evidentemente hoy no es la excepción, porque para mí hoy entrevisto a uno de los más grandes mediocampistas mexicanos que yo he visto jugar en el mismo fútbol mexicano con una amplia trayectoria en Pumas, donde lo vimos debutar, después estuvo en Chivas, en Toluca fue multicampeón con la Volpe, con el Tuca, con Américo Gallego, después estuvo otra vez en el Cruz Azul, y pues bueno, no le quiero dar tanta introducción a Israel López. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto poder estar aquí contigo platicando y bueno, agradecerte estos minutos. Hombre, agradecerte a ti, Isra, agradecerte a ti otra vez la oportunidad que me das de platicar contigo en esta gran charla que vamos a tener, Isra. Claro que sí, con todo gusto, encantado de la vida. Empezando la charla, Ira, es lo que le pregunto a mis invitados anteriores, ¿qué es lo que le motiva a Israel López en el día a día? ¿Cuál es esa motivación que te mueve, Israel? Pues mira, yo creo que podría mencionarte que el simple hecho de ser una persona de bien, el aportar algo positivo en el día a día, sea a tu familia, sea a ti mismo también, ¿no? ¿Por qué no? A la gente. Hoy que estoy en un trabajo donde mucha gente tiene la oportunidad de escucharme o de verme, el poder dar un comentario, dar sí, una anécdota, algo que les sirva en la vida, me parece que es algo importante y bueno, hoy día siempre procuramos pedirle primeramente a Dios el que nos tenga con salud, el Sí. que tenga la familia bien y de ahí el poder aspirar a superarnos el día a día, el no estancarte, no quedarte ahí, el buscar siempre nuevos horizontes y nuevas oportunidades de crecimiento. Sí, claro, Israel, sobre todo principalmente eso, ¿no? Es lo motor que mueve a cada persona, y teniendo eso, lo demás ya es mucha ganancia, ¿no, Israel? Sí, claro, yo creo que es lo fundamental y mientras estemos bien, como lo mencioné, obviamente de salud, con el entorno que tienes, que es Sí. tu familia, que todos estén bien, que todos estén en ese mismo camino de buscar pues el poder conseguir objetivos, metas que se plantea uno, cada uno año con año Ujú. y el estar en esa lucha constante de aspirar a mejorar, no me refiero a lo material, sino a lo humano. Sí. Creo que eso es ganancia 100% y bueno, de ahí empezamos y de ahí se deriva lo demás. Sí, de ahí parten muchas cosas, Irra. Y una de esas cosas, pues obviamente es el fútbol. Tú tienes una amplia trayectoria. Si mal no estoy, Irra, tú estuviste jugando alrededor de 20 años, más o menos. Sí, sí, correcto, Wow. correcto. Debuté a los 18 en un 28 de noviembre del 93 en CU y me retiré en el 2012 con Querétaro. Sí, Entonces, wow. la verdad, 20 años de trayectoria
que me dejan muchas enseñanzas de vida, Sí, de todo, ¿no? Obviamente en lo futbolístico un crecimiento grandísimo claro. y la verdad algo satisfecho con la carrera que hoy día tengo o tuve y que me permite hoy día poder estar actualmente presente en la mente de muchos, Sí, sí, sí. en el recuerdo de otros y bueno, el que me permita hoy también poder participar en un trabajo que va ligado al mismo deporte y que hoy día estamos ahí tratando de dar un punto de vista, un comentario que obviamente al aficionado, al espectador, pues coincida y que tenga ese mismo punto de vista, ¿no? Exacto, y por eso mismo estamos platicando aquí, para recordar toda esa trayectoria que tuviste, esos 20 años en el fútbol mexicano. Y ya me comentabas, a ver, tú iniciaste en Pumas, pero ¿cómo empezó todo ese sueño de querer ser futbolista o tratar de tener esa carrera en un principio? Bueno, como todo niño, desde muy chavo, tuve la fortuna de poder tener en la casa un balón al lado, siempre obviamente por herencia de mi padre, que en algún momento quiso él practicar este deporte, que quiso intentarlo, y obviamente el gusto que se te da desde chavito. Entonces, desde niño tuve la fortuna de poder tener el gusto por el fútbol y poco a poco se me fue dando. Te decir que en mi infancia no fue a lo mejor la más normal de todos. Ahí en la infancia tuve un tema de asma, la enfermedad de asma, que no me permitía el poder Sí. desarrollar una actividad física al 100%. Ujú. Obviamente fui tratado con un tratamiento que me sacó, pues creo que ya no recuerdo bien, pero alrededor de los 13, 14 años más o menos fue cuando me dieron de alta. Sí. Y de ahí el empezar a jugar. Después tuve la invitación de amigos ahí de la colonia, de la cuadra, que me invitan a jugar en equipos llaneros, se puede decir, Sí, en de el nivel barrio. llanero, del Ujú. barrio, correcto, a una deportiva ahí cerca de la casa y de ahí empiezas después en la preparatoria, en el equipo de la preparatoria fue donde tuve ya un tema un acercamiento más a lo organizativo, a lo más, vaya, en una escuela ya ves un tema más serio en el cuestión Sí, a lo más deportivo, profesional. Ajá, un poco exacto. acercándose a lo profesional, Ujú. correcto, y ahí es donde ya empieza pues ese gusano más incisivo en el sentido de ya veías más cerca el poder aspirar a estar en un equipo de primera división y obviamente a los sí, 18, 16 años, 16, casi iba a cumplir 17, fue Ujú. cuando tuve la fortuna de irme a probar a Pumas y bueno, la dicha de que me hayan aceptado y después un proceso, se puede decir, no fácil porque me tardé alrededor de, pues, creo que fueron un poco más de 4 o 6 meses en Ajá. estar a prueba. O sea, estuve Wow, sí. constantemente a prueba. Sí, sí, sí. No fue inmediato. Estuve ahí yendo a entrenar y estar pues buscando esa oportunidad hasta que los entrenadores, cuando te piden los papeles, y bueno, mucha gente se identificará conmigo, ¿no? Que Sí, busca ese tema de que la aceptación exacto. es el que te pedían los documentos, era que ya te aceptaban en el equipo Ajá. y bueno, de ahí créeme que fue algo, pues algo padrísimo porque fue un proceso muy rápido, se podría decir, en fuerzas básicas, estuve alrededor de año y medio, dos Ajá. máximo, y después llega esa oportunidad tan ansiada y tan esperada de poder debutar en un equipo de primera división y bueno, una locura después cuando llega ese momento. Y después, Irra, se te cumple el sueño, ¿eh? O sea, después de tanto esfuerzo, de ese camino que tuviste en las básicas de Pumas y luego lo de atrás que me decías de los torneos de barrio y haber compartido con tus compañeros, se te cumple el sueño de debutar en primera división. ¿Cómo fue esa anécdota, Irra? O sea, ¿cómo te dijeron, vas a debutar el día de mañana? ¿Está el partido? ¿Qué entrenador fue? Precisamente también. Sí, mira, fue algo muy curioso porque yo estaba por participar en mi segundo torneo de tercera división en Pumas. Ujú. Yo llego a un equipo que se llamaba Reserva Especial y de ahí paso a tercera división, lo que hoy día sería la sub-23 o sub-19 Ya. más o menos, Ujú. para hacerte una idea. De ese equipo pasabas automáticamente, anteriormente existía la reserva profesional,
pero a mí ya no me toca eso. Me toca, te digo, el equipo reserva especial y tercera división. Sí. Del reserva especial pasabas a primera, o era el salto inmediato, era primera división. Yo estando en tercera, en un jueves entrenábamos ahí cerca, bueno, en las instalaciones de Ciudad Universitaria, está la cancha 2 y la cancha 5 muy pegadas, donde en la 2 entrenaba el primer equipo y en la 5 entrenábamos fuerzas básicas, por si en algún momento requería primera división jugadores, pues Sí. inmediatamente solicitaban y ahí íbamos. Entonces ese día se lastima muy buen amigo Beto Rodríguez, que era el titular Sí. del primer equipo, Ajá. y me llaman, me dicen que suba a entrenar con la primera, y fue una experiencia que hoy día que me lo preguntas y cada vez que lo recuerdo, pues se me viene obviamente cosas muy padres, ¿no? Claro. El hecho de que cuando me dicen vas tú, pues sientes una emoción, ¿no? Una emoción importante, pero a la vez sientes cierta presión de decir, híjole, Nervios. Sí. nervios, Sí, correcto, claro. híjole, voy a estar con el primer equipo, voy a entrenar y a ver qué me dice, ¿no? A ver si le lleno el ojo al técnico. Ujú. Total que me suben y ese día hacían fútbol el equipo de primera división y me ponen a jugar con los reservas. Ajá. Al jugador que estaba en reserva Sí. lo pasan con los titulares y a mí me ponen con los reservas. Tenemos un interescuadras de aproximadamente, yo calculo como media hora, 40 minutos, no recuerdo bien exactamente el tiempo, Ajá. pero al minuto pues 30, sí, faltando poco para que acabara el primer tiempo, me dice el entrenador era Tuca Ferretti, Ah, mira. me dice, pásate con los titulares. Y obviamente, pues ahí, ya sabes, es el golpe también fuerte de emoción, de nervio, Claro. de todo, ¿no? De que dices, órale, o sea, ya me está llamando con los titulares Sí. y el demostrar, el que sabía yo que ese era el momento donde tenía que demostrar o en el que tenía que yo plasmar todo lo que había pasado, todo eso que tú mencionas del crecimiento, de todo ese juego en los barrios y todo ese sueño que tienes como chavo, Sí. que de repente llega un Es... momento donde dices, es ahora o nunca, Ajá, porque exacto. Sí. yo sabía que difícilmente iba a haber otra oportunidad para uno. Y así fue el que terminó el entrenamiento el día y me citan al día siguiente. El que te citen ya a primera división quiere decir que algo hiciste bien y que les gustó y dices, bueno, te vas contento a casa, pero Ajá. también regresas al día siguiente con la expectativa de qué va a pasar y qué te van a decir. Exacto. Total, el viernes regreso nuevamente a entrenar. Pasa el día normal, un entrenamiento intenso, otra vez hacemos fútbol y sigo con los titulares. Y el sábado, normalmente, en aquel entonces, estoy hablando de los años 93, fue 93 cuando debuté, 93, 94, Ajá. Pumas no concentraba. Pumas tenía la característica de que era de los, pues sí, creo que era el único equipo que en aquel entonces, No, cuando sí era. jugaba, cuando jugaba de local, Tuca no concentraba. Ok. Entonces, también es ser un tema de disciplina, de profesionalismo, de que te pedían que fueras, Sí, obviamente, responsable, claro, gente sí. responsable, donde pues, al día siguiente tenías un juego y tenías que cuidarte, ir a descansar, y te Ujú. pedían que llegaras 2 días antes al estadio. Total que el sábado, normalmente un día antes de un partido, lo que haces es algo recreativo, es algo haces táctica fija o cosas muy específicas, ya no tan intenso el entrenamiento, ya más Sí, un poco más relajado, exacto. pero Sí. ahí acabando el entrenamiento es donde cita el Tuca en medio campo y recuerdo perfectamente que me dice, pues prepárate porque mañana debutas. Recuerdo que le hablé a uno de mis mejores amigos que me acompañara ahí para ir a recoger los boletos, porque pues te daban obviamente boletos para la familia y demás. Y ya en la noche, antes de dormir, pues tuve la fortuna de poder estar cenando ahí con la familia y poder decirle a mis padres, pues llegó el día soñado, aquí los espero Y el día de mañana, porque mañana debuto y ya sabrás, una emoción enorme y bueno, esa noche me costó un poquito trabajo dormir, pero pues feliz de la vida porque al día siguiente iba a poder cumplir un sueño que desde niño tuve y que ya lo veía cada vez más cerca. sí, muchas emociones, Irra, muchas emociones, un sueño cumplido, una felicidad inmensa, imagínate, o sea, debutar en primera división, no, no cualquiera, o sea, no es fácil el camino,
a todos los que nos gusta el fútbol en algún momento soñamos con ser futbolista y tú lo pudiste lograr. Y lo lograste con los Pumas en primera división. ¿Recuerdas ese partido? Obviamente, Israel, yo Sí, sé que lo recuerdas, ese que debutaste en primera división. sí, 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 por supuesto. Es algo que no, nunca lo vas a olvidar y es algo que te queda para siempre, ¿no? El debut. Un día donde inicia, pues obviamente muy temprano. Yo quería ser de los primeros en llegar. Te digo que te citaban 2 horas antes y obviamente me levanté muy temprano, desayuné. Me acuerdo que ahí, muy emocionado con la familia, de decirles, bueno, pues ahí los veo al rato. Sí. Yo me fui. En aquel entonces recuerdo que pues, tomaba el transporte para llegar al estadio de CU. Llegué 2 horas antes y pues, estando ahí en el vestidor ya vi de repente pues mi locker donde veías ahí el número que vas a usar. Bueno, te dijeron a este número vas a usar. Pues obviamente yo llevaba mis zapatos, mis espinilleras, cosas de fútbol y Claro, pues de no preparación. estabas tan adentrado con la primera división, pero obviamente sí sabías cómo más o menos se manejaba todo, ¿no? Entonces ya estando ahí preparándonos para poder iniciar el partido, el Tuca me llama y me encierra en un cuarto ahí que tiene el equipo ahí abajo de las gradas en Ujú. CU. Y me acuerdo que me cierra con 4 jugadores primordiales o fundamentales en aquel entonces. Y bueno, para mí, grandes jugadores del país, ¿no? Como uno, Jorge Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez y Miguel España. Cuatro Wow. seleccionados nacionales Sí. que en aquel momento estaban a punto de 3 de ellos irse al Mundial del 94 Ajá. y una gente como Miguel España, imagínate, un símbolo importantísimo en Increíble. Pumas, gente Ujú. de mucha experiencia, de carácter, de todo. Y me encierra con ellos y pues, me explican qué es lo que quieren que haga, qué es lo que, cómo me desenvuelva dentro del partido, qué funciones tenía que hacer, que me apoyara mucho en ellos. Total, temas de mucha confianza, mucha motivación. Y la verdad que salí muy, muy contento, muy seguro de poder hacer un buen papel. Ajá. Y nada, me empieza el partido y tengo la fortuna de al minuto 8 poder meter mi primer gol en primera división. Entonces Wow, imagínate. fue una explosión enorme, enorme de júbilo, de alegría y de satisfacción. Y bueno, un partido complicado. Ese día jugamos contra el Atlante campeón de ese año. Sí, 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 claro. Nos Un equipazo ganaron, el Atlante, ¿eh? sí, 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 nos Sí, ganaron 4-3 ese partido. wow. Y bueno, terminé exhausto, terminé acalambrado, de tanto nervio, tanta emoción, Lo diste todo, 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 Israel. todo, pero satisfecho. Imagínate, pues, conseguir tu primer gol en primera división el día de tu debut fue fue Increíble. un día que no te lo imaginas, ¿no? Sí. Nunca pasa por tu cabeza el que pueda pasar algo así, pero pues gracias a Dios se me dio y bueno, pues después el festejo con la familia, los amigos, ya sabrás todo, un día que pues, obviamente, como te lo digo, difícilmente puedes olvidar. Sí, exactamente. Un día muy redondo, Israel. Y tu Correcto. debut, primera división, jugar con esos grandes futbolistas que fueron en Pumas, anotaste un gol, vaya, ¿qué más puedes pedir? Digo, desafortunadamente no se dio el resultado, pero fue una gran manera de empezar toda tu carrera, ¿no, Israel? En el equipo de Pumas. Sí, 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 fue un inicio muy bueno, fue un inicio que creo que me ayudó muchísimo y bueno, fue un inicio de una carrera donde sabía que obviamente después venía mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha disciplina Sí. y que todo lo que había logrado ese día me iba a servir para poder, como combustible, ya sabes, para poder Ujú. seguir en el camino. Sin embargo, pues tenía yo que hacer también muchísimo más para poder destacar y no quedarme ahí en Es- solamente un chavo que debuta sí, y se queda en eso, ¿no? Creo que al día siguiente me quedó muy claro que tenía yo que poner el doble de lo que puse para poder sí, llegar, para mantenerme, porque, es y el se lo, he, punto. comen- se lo he comentado yo a muchos chavos hoy día que tengo la fortuna, que estoy de este lado, cuando estuve hace poco en mi etapa de técnico, el que, pues puede debutar tal vez cualquiera. Me atrevería a decir cualquiera, ¿no? Pero no es tan así. Llega mucho chavo con la posibilidad de debutar. La cuestión es mantenerse, la cuestión es ser constante y después ahí es donde viene el tema de hacer valer esta carrera, de hacer valer una profesión que pues no es nada fácil. Muchas veces o hay mucha gente que cree que la vida cuando eres futbolista es padrísima. Y sí, Ajá, sí lo es, sí, claro. pero
lleva muchísimo sacrificio y muchísimo tema de disciplina, de trabajo, de, Responsabilidad, de compromiso. responsabilidad, de orden, de compromiso, de muchos temas que no todos tienen a lo mejor esa cualidad o esa capacidad o no la pueden desarrollar al máximo y entonces Ujú. ahí muchos claudican o se quedan en el camino. Entonces, sí fue un inicio muy padre, pero sabía que era el inicio de algo importante y que tenía que doblegar esfuerzos y trabajo para poder ser alguien o destacar en esta liga. Sí, muy importante, Irra, porque muchos se pierden, como dices tú, se pierden en el camino y sus carreras ya no despegan, porque también es muy importante la continuidad que tengas, ese seguimiento que tengas, esa constancia en la carrera del futbolista. Y en esta etapa de Pumas, Irra, preguntarte dos cosas. La primera, sabemos muy bien que la cantera de Pumas es de las más importantes del fútbol mexicano, o sea, cantidad de jugadores han salido ahí, ya me nombraste algunos y muchísimos más, desde Hugo Sánchez hasta muchos. ¿Cómo fue estar ahí en esa parte, en una de las canteras más fuertes que tiene el fútbol mexicano, Irra? Padrísimo, padrísimo, porque desde el primer día que llegas ahí sientes ¿cómo te lo puedo explicar? Es la esencia de la institución, es la esencia de este club. Tú sabías perfectamente que llegabas a un club donde, eh, como bien lo mencionas, se le daba la oportunidad a mucho joven, a mucho chavo que Sí, que podía estar. sí, Sin embargo, no todos llegaban, ¿me explico? O sea, así como cuando yo llegué a probarme, llegaron 600 o 500 chavos a la par claro. mío y no todos tuvieron esa fortuna. Entonces, desde fuerzas básicas te van mentalizando, te van orientando, te van metiendo en esa inercia, en esa esencia de la institución donde para mí fue padrísimo crecer con gente como la que te acabo de mencionar y que también Claro. veías en su historia a gente pues importantísima, como tú lo mencionas, y creo que el mejor jugador hoy día de la historia, con todo respeto para muchos, como lo es Hugo Sánchez, el que haya estado ahí, el que haya aportado esos colores, el que tenías la oportunidad de poder tú también ser parte de esa historia de un club como lo es Universidad, pues es algo muy grande y es algo que difícilmente se puede explicar, pero que obviamente estando ahí lo sientes, lo vives, lo tratas de interpretar a través de tu esfuerzo, de tu trabajo, bien lo dicen ahí, la garra puma. Sí, Y bueno, creo que es una institución que hoy ha sido un poco golpeada en el sentido de que la critican, de que ya no hay mucho chavo que sale, que hay otros temas, pero sin lugar a dudas para mí fue primordial el poder llegar ahí. Yo estaba joven, entonces me sentía muy identificado con la institución y creo que pues hasta la fecha hoy esos colores marcan mucho en mi vida o me han marcado y siguen marcando. El azul y oro para mí son importantes y que representan mucho en lo que hoy día soy y en lo que representa hoy día mi vida. exactamente, Irra. Es una institución muy importante. Para mí sigue siendo de las grandes del fútbol mexicano, a pesar de los comentarios, ya sabes, recientemente que se dicen de Pumas, pero con mucha historia, con mucha historia. Y ahí está el ejemplo de muchos jugadores que han salido de esa cantera tan importante, de los logros que ha tenido Pumas y que afortunadamente pues el destino y el camino te estuvo ahí, ¿no, Irra? Y preguntarte también, ya que me platicabas de que el Tuca te debutó, es el entrenador que te debutó en primera, ¿cómo era tu experiencia con el Tuca, tu relación con él? Pues mira, al principio obviamente veías a un tipo muy estricto, muy disciplinado, un tipo pues triunfador, es la palabra, triunfador, porque obviamente tenía muy poco de haber sido jugador, de haber salido campeón, de haber metido un golazo con el cual el Pumas había obtenido el título en el 90-91. Sí, Pero en el día a día era un tipo muy estricto, con una exigencia al máximo, un tipo muy disciplinado, te lo digo, un tipo con un carácter muy fuerte, pero que creo que me identifiqué mucho con él, me identifiqué mucho en la forma en que trabajaba, en la forma en que me movía, en lo que me expresaba yo en el campo. Me identifiqué, se identificó conmigo y la verdad es que después la relación fue muy padre. Es de las personas que hoy quiero muchísimo en el fútbol mexicano, que agradezco muchísimo esa oportunidad y que obviamente le debo mucho, le debo el poder hoy día estar aquí o el que haya confiado en mi trabajo claro. y que me ayudó mucho en mi crecimiento, en ese inicio
de la carrera. Creo que ese carácter, esa exigencia, esa disciplina que él pedía, me ayudó muchísimo para crecer y para ser alguien o ser mucho de lo que hoy día soy. El Tuca, que es de los entrenadores más influyentes del fútbol mexicano. O sea, ahora sí, como dicen, Totalmente, genio y totalmente. figura. Hoy día la figura que tú ves en la tele está un poquito alejado de lo que realmente es. Ah, claro. Él en el día a día es totalmente otra persona y es de lo mejor que hay en el fútbol mexicano y un tipo exitoso. Obviamente a través de su carrera lo ha demostrado. Insisto, creo que es de las personas que me han dejado mucho en el fútbol. Exactamente. Y a muchos jugadores, Sirra, muchos jugadores, muchos equipos que ha dirigido el Tuca, imagínate, es histórico. Y ahora, ¿cómo se da esa salida de Pumas, Sirra? Hace un tiempo platiqué con Chucho Olalde, me imagino que fue tu compañero en Pumas, y Sí, Chucho sí, sí. me mencionaba que llega un punto, digamos, que los jugadores de Pumas quieren dar como ese estirón o como ver otras oportunidades. ¿Para tu caso fue igual esa salida de Pumas? Sí, correcto. Mira, la realidad es que cuando nosotros estábamos, o nos toca una generación bastante peculiar, podría decir la palabra. Eh, Tuvimos la mala fortuna de no poder conseguir nada. Yo estuve 8 años en la institución y no pude conseguir un título y es algo que a mí hoy día pues me queda todavía Sí, como eso, ¿no? la espinita. Esa espinita de no poder haber conseguido un título en Pumas, que hubiese sido algo extraordinario, algo glorioso. Pero fueron 8 años donde créeme que esa generación, esa camada, ese equipo que teníamos, lo daba todo en el campo. Temporada tras temporada luchábamos por ser ese equipo que se identificaba a mucha gente, que nos pedía a mucha gente hacerlo como lo que representaba Pumas Sí. y que al final sí era una realidad. No teníamos a lo mejor un sueldo que percibían en otros lados y que Ujú. obviamente tu carrera iba avanzando y que indudablemente también sabías que atrás de ti venían dos o tres chavos buscando esa oportunidad como tú la buscaste en algún momento y que Claro. tarde o temprano le iba a dar esa oportunidad del club. Entonces sabías que era un proceso que tenías que vivir, era un proceso que insisto, para mí fueron 8 años en los cuales yo no pude conseguir un título y en mi caso fue el tema yo ya sentía que era El el momento. momento de emigrar, el momento de ir a otros lados, a experimentar, a crecer, ¿por qué no decirlo?, a buscar una mejor económica Sí. y buscar una mejora en todo sentido, ¿no? No digo que cuando un cambio tú siempre sabes que puede traer siempre ese tipo de cosas, ¿no? Y buscas Sí. eso, el buscar crecimiento. Sí. Entonces, yo sentía, insisto, en mi caso, el poder emigrar, obviamente, pues me sentía y sigo sintiéndome en deuda con Pumas, ¿no? En el sentido, insisto, de que no pude yo darles un título, no pude conseguir un título estando ahí como jugador, Ajá. pero yo sabía que tenía que seguir mi carrera y que atrás de mí también venían chavos, atrás de mí ya venía Mariano Trujillo, Mm. venía, sí, Mariano Trujillo y había Israel López, había otro Israel López ahí, otro chavo que ya venía con muchas ganas de poder debutar y también sabías que no tarde o temprano no ibas a hacer todo ese obstáculo que les detuviera el poder debutar. Entonces, este, se llegó el momento de emigrar y listo, pues nos tocó ir, ya sabes, al famoso ese draft y a ver a dónde nos mandaban o dónde se podía llegar a un nuevo equipo. Y a donde te mandaron, Irra, fue a Chivas, ¿no? Si mal no recuerdo. Chivas, tuve la Que fortuna de llegar a otro equipo pues grande. grande del fútbol Sí. mexicano, Sí, sí, sí. eh, donde tuve una experiencia futbolística y de vida también muy buena, muy buena, muy enriquecedora y agradecido con la vida, agradecido con la institución, con la gente que conocí allá. Hoy día tengo gente que quiero muchísimo en Guadalajara y que para mí fueron muy importantes en ese momento, en esa etapa. Y una etapa muy padre, más allá de que estuve solamente un año porque Ujú. Muy fui rápido. fui a préstamo con opción a compra y a mí me toca el cambio de directiva. Cuando Ah, llega ya. el señor Vergara y Sí. a mí me tocó todavía la directiva que era de los Sí, la Martínez Garza, anterior la anterior. a Jorge. Entonces, cuando termina mi contrato es cuando cambia, cuando llega
Vergara, llega toda la nueva administración y Ujú. bueno, deciden que no continúe en Chivas. Nunca pregunté, no supe, yo me quise entender que a lo mejor era por el cuestión dinero, de que a lo Sí, mejor Pumas pedía cierta cantidad por mí que a lo mejor Chivas no estaba dispuesto a pagar. Y bueno, yo creo que también era el destino, porque eh, después de ese año tengo que regresar a hacer pretemporada con Pumas ajá, y nuevamente en el draft surge para mí uno de los equipos que obviamente me marcó muchísimo en la vida y en todo, ¿no? Llega un equipo como Toluca donde me solicita y llego a los Diablos y ahí me cambia totalmente la perspectiva y lo que te digo, nuevamente tengo un crecimiento enorme en todo sentido y cosas en lo profesional muy, muy padre, una etapa muy padre. muchísimo, porque llegas al actual bicampeón, el Toluca, y obviamente contigo los Diablos Rojos también multicampeón, pero antes de platicar del Toluca, Irra, brevemente, obviamente tu etapa fue muy, digamos, casi casi express en Chivas, pero ¿qué rescatas de estar ahí en Guadalajara, de haber estado ahí en Guadalajara? Muchas cosas. Obviamente el crecimiento, porque el irte a un lugar fuera, lejos de tu familia, el establecerte, obviamente responder a las expectativas, porque yo llegaba ya como un refuerzo, no como un chavo, sino ya llegaba como un refuerzo. Sí, Creo que tuve dos torneos aceptables, dos torneos donde se colaboró, pero lo más rescatable que creo encuentro en Guadalajara es el grupo humano que tuve como compañeros del equipo. La verdad, un grupo muy padre, un grupo donde nos divertíamos mucho, donde muy sano. Obviamente el estar en un equipo, yo no había tenido esa oportunidad donde un puro mexicano sí, lo hace especial diferente. y diferente. Y sabes que la magnitud que tiene ese equipo a nivel nacional está muy, muy dura, Sí, muy, muy muy dura. Me fuerte. tocó vivir una experiencia muy, muy padre, donde pues a donde ibas prácticamente llenabas el estadio, donde íbamos era una locura. Eh, no sé, es algo que tienen que vivirlo la gente. Y obviamente el que porta la camiseta de Chivas se da cuenta de eso, de la magnitud que tiene este equipo y, insisto, una etapa padre, una etapa de crecimiento muy, muy buena. Sí, muy buena, porque aparte, como dices tú, Chivas es un grande del fútbol mexicano y no cualquiera también llega ahí. O sea, haber representado, Irra, tú jugaste casi en todos los equipos grandes del fútbol mexicano. O sea, nomás te faltó, yo creo, el América de Sí, sí, haber sí. jugado, porque tuviste en Cruz Azul, en los Pumas, en Chivas, en Toluca. Imagínate también, Mi, digo, para mí es un equipo muy importante el Toluca, muy fuerte. mi, mi camino era estar en todos los en contra de América. Sí, Ese era ¿verdad? mi camino. Esa era la clave, Irra. Pero ya después llegas al Toluca. Y ahí en Toluca, Irra, es una gran historia la que tuviste con los Diablos Rojos. Multicampeón, con diferentes técnicos en diferentes etapas, pero fue algo impresionante, ¿no? Lo que viviste ahí en Toluca, Irra. Sí, la verdad es que cuando llego a Toluca, llego con cierta incógnita de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi carrera. Obviamente sabía que llegaba a un equipo también que tenía recientemente la fortuna de haber salido campeón, tenía en su plantilla gente muy importante, gente con mucha experiencia y, y lo mismo, llego a un vestidor donde me parece que todo mundo tenía el tema de ser profesional, pero tatuado en la frente, tatuado en el día a día, en el que no dabas un balón por perdido, de gente muy profesional, muy, ¿cómo te diré? Pues muy a lo Toluca, obviamente fue lo Claro. que yo viví, lo que yo experimenté, y tuve la fortuna de que me tocó un técnico que también tuvo una visión muy importante en el sentido de cambiarme de posición y me pone en una posición donde me parece que destaco más en lo futbolístico, en lo profesional, y que obviamente viene un cambio en mi vida radical porque logro, como bien lo dices, títulos, logro el llegar a selección nacional, logro muchísimas cosas, un crecimiento muy importante y un cambio en mi carrera fundamental, donde obviamente también Toluca es una institución a la cual le estoy infinitamente agradecida y que hoy es parte de mi vida pues en el día a día y que
que agradezco infinitamente el que hayan creído en mi trabajo, en mí, y que pudieran permitirme el poder estar aquí también 7 años que para mí fueron muy importantes, muy significativos y de mucho crecimiento y logros. Oye, Irra, ¿cómo fue? Tú llegas al Toluca, obviamente, un equipo muy importante, muy trascendente en el fútbol mexicano, y te encuentras a La Volpe, como dices tú, y La Volpe te vio algo. Sabemos que La Volpe también es uno de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol mexicano, pero ¿cómo fue ese trato, esa relación con La Volpe, y en qué momento te dice, yo te encuentro como que con otra intención futbolística o que te cambiaba de posición? ¿Cómo fue toda esa parte, Irra? Mira, ya anteriormente en Pumas, de repente en algunos partidos, en mi última etapa en Pumas, de repente me ponían como volante, no tanto como lateral, sino como volante. Ajá. Obviamente el mayor tiempo jugado tanto en Pumas como en Chivas, mi principal posición era la de lateral derecho. Cuando llego a Toluca me encuentro un técnico donde yo ya sabía que le agradaba mi forma de jugar. En algún momento, estando, no recuerdo si en Pumas o Chivas, no recuerdo qué equipo, te mentiría, Sí. escuché que él me quería como refuerzo para el Atlas. ¿Te Ah, acuerdas de ese mira. Atlas que Sí, tuvo? sí, sí. El de los 90, sí, claro. Entonces, y que le agradaba mucho el que cómo jugaba y demás. Entonces, cuando llego a Toluca, pues para mí es una sorpresa el encontrarme un tipo sumamente exitoso, sumamente capaz en lo táctico. En el trato siempre fue muy especial, es especial Ricardo y todo el mundo lo sabemos, pero fue un trato muy peculiar en el cual me exigía ciertas cosas y yo lo tomé pues de la mejor manera, ¿no? Yo sabía que era un crecimiento para mí muy importante, el que me iba a dar una posición que me gustaba muchísimo porque yo tenía mucha participación con el balón. Sí. Prácticamente el jugar ahí en la media de contención te da el ser el eje de, pues tanto la defensiva como la ofensiva, o sea, ser el punto de donde pasa mucho el balón por ti, la conexión entre ambas tanto ofensiva como defensiva, pasa mucho por ti. Entonces, yo estaba feliz, obviamente estaba como chavito nuevo, ya sabes, tratando de absorber todo lo que me enseñaba, todo lo que me Sí, pedía, sí, sí, y sí. bajo el conocimiento mucho o poco que yo tenía, pues el poder desarrollar un mejor fútbol. Y pues, para sorpresa de muchos y mía incluso, fue el torneo que tuve con Toluca ese año, fue magnífico. Me llevó a ganar mi primer título en la liga, Sí, me llevó después me llevó a estar en selección nacional, en mayor, sí. y obviamente fue una posición en la cual me marcó, pues ya al final de mi carrera, fue un cambio muy importante y obviamente se lo agradezco a Ricardo. Y aparte, Irra, era un equipazo ese Toluca, ¿eh? O sea, Cardoso, Ciña, obviamente estabas tú, estaba Chiquis García, si mal no recuerdo, muchos jugadorazos, Vicente Sánchez. Y ese Toluca, Irra, en esa liguilla, obviamente tú recordabas muy bien, creo que el primero le ganaron a Chivas Exacto, nos en tocó cuartos, cuartos de final y luego fue Guadalajara, semifinal Santos, Santos y ¿sí? la final Morelia. Correcto. Morelia. En esa final, Irra, el partido de ida, si mal no recuerdo, lo pierden. Sí, nos venimos abajo, fue de ida allá en Ajá, Morelia, venimos abajo 1-0. Y aquí empezando en el primer tiempo, los primeros minutos, no sé sí, si fue el minuto 1 o 2, no recuerdo, la verdad es que fue muy rápido. Morelia se pone arriba 2-0 con un gol del Bofo. Y la verdad, una final muy peculiar. Bien dices, teníamos un equipazo con gente sumamente importante y te faltó tal vez de mencionar a mí uno de los más importantes en esa final, Chava Carmona, claro, Salvador Carmona, Salvador Carmona. un lateral derecho impresionante que tenía un fuelle, una ida y regreso, pero espectacular y Sí, que sí, sí, sí. nos ayudaba muchísimo y que en esa final recuerdo que yo veía en el rostro de mis compañeros, en su semblante, el que íbamos a dar vuelta, íbamos a poder ganarles ahí en casa, que íbamos a poder coronarnos. Y la verdad es que fue así, fue una final complicada, fue una final dura, un equipo de Morelia muy bueno, tenía un equipazo también, Sí, pero que creo que el trabajo que habíamos hecho durante todo el torneo, teníamos la base en confianza, ¿me explico? ujú,
sabíamos que teníamos la capacidad, teníamos un tipo extraordinario en la delantera como Cardoso, Imagínate, teníamos campeón dos goleador. tipos desequilibrantes como Vicente y Ciña. Sí, Yo tenía en medio campo a un compañero como Rafa, que sabías que si no estabas, él podía hacer la función o viceversa. Teníamos a un Octavio Valdés y un Chava Carmona por banda, en la portería Cristante, en la defensa central a Eric Espinosa con Maxi Cuberas y Cruz Alta también ya por ahí aparecía, Hassan Viades, perdón, estaba en ese entonces. Entonces teníamos un equipo muy completo en todas las líneas y que obviamente en cualquier momento sabíamos que cayendo el primer gol iba a cambiar esto definitivamente y sí. pues sí, tan es así que Chava logra el empate en casa, el 1-1, 2-1 abajo en el global y a mí me toca marcar el 2-2 antes de acabar el primer tiempo, entonces también fue una alegría inmensa, una emoción pues importante porque te vas al vestidor ya empatado, ya sabiendo que puedes salir al segundo tiempo a tratar de imponer tus condiciones, a tratar de manejar el partido. Y la verdad es que en el segundo tiempo el equipo salió con una confianza muy importante y nos salió todo, nos salió absolutamente todo. Viene un gol de Cardoso, el 3-2, y para cerrar el partido un gol de Chiquis, el 4-2 en el global. Y bueno, se cierra de manera pues importante y en mi caso en específico era mi primer título, imagínate una alegría pues Sí. inmensa. Sí, imagínate. Y luego aparte, honestamente, Irra, tú jugaste ahí. La Bombonera es un estadio pesado. Es un Sí, estadio donde sientes la presión. Ya lo vimos en la última final de Toluca. Y yo creo que eso también sirvió, ¿no? O sea, que la afición obviamente siempre está con el equipo y que estaban seguros que iban a dar la vuelta al marcador y ser campeones, ¿no, Irra? sí, la verdad es que sí, bien lo dices, es un estadio muy peculiar, de los más bonitos para mí en el fútbol mexicano. Eh, el factor gente siempre es importante en todo estadio y ese día pues no fue la excepción. Y la verdad es que, insisto, tuvimos ese torneo, un funcionamiento y un desenvolvimiento durante el mismo y muy importante del equipo, de cada uno, un crecimiento muy personal, de todo el mundo creció futbolísticamente, o sea, teníamos un equipazo, la verdad, un equipazo, Sí, sí, y sí. sabíamos que no se nos podía ir a esa final y que tarde o temprano íbamos a dar vuelta. Y las cosas sucedieron así insisto, con todo respeto, sin demeritar a Morelia y a sus jugadores, creo que conforme pasaban los minutos, teníamos nosotros el manejo del equipo, del juego y obviamente las oportunidades de gol y al final pudimos concretar un título que pues para mí fue fundamental porque obviamente el obtener mi primer título en primera división después de 9 años era muy importante. Y aparte fue atípico, ¿no, Irra? Porque si mal no recuerdo, en ese torneo fue cuando la Volpe se va a la selección. Sí, Deja, del final de al Toluca y luego estuvo Graniolati, creo, de Wilson, interino. Y se luego queda Wilson se va a y Graniolati y se termina va en, Alberto Jorge, ¿no? se va en los cuartos de final y llega Alberto Jorge para la semifinal y bueno, sí, bien lo dices, peculiar, Sí, peculiar sí, el o tema, sea, muy, muy pero curioso. para nuestra causa, pues todo salió bien. Sí, exactamente. Y después, digo, un campeonato, tu primer campeonato de Liga, Irra, qué memorias de ese título con diferentes técnicos, con un gran equipo, y que después de ese campeonato, Irra, corrígeme si estoy mal, en el siguiente año ganan una Conca, era algo Ujú. relacionado con la CONCACAF, si mal no estoy. Sí, obviamente por el ser campeón, después al siguiente año jugabas la CONCACAF, pero para ese entonces ya llegaba el Tuca. Llegó el Tuca y con el Tuca ganamos el campeón de CONCACAF. Y que muchos no hablan de eso, pero obviamente pues para mí sí, está entre Sí, mis claro, 5 títulos que gané con Toluca sí, y muy importante. También ganamos con el Tuca, me parece que el campeón de campeones. sí. Y bueno, pues estaba yo viviendo una etapa futbolística y en la vida De, pues, extraordinaria, ¿qué te puedo decir? de ensueño, o sea, ya estabas siendo multicampeón, Irra. Oye, ¿y cómo fue encontrarte otra vez al Tuca, Irra? Ya no era obviamente el mismo Irra que empezaba en Pumas, el mismo Tuca que empezaba también en Pumas como técnico, y ahora se encontraban en el Toluca, ¿eh? Que obviamente Sí, ya te conocía, sí, sí, pero sí, créeme, fue igual, fue igual. Me gritaba igual que me gritaba cuando con estaba Pumas, chavo.
exactamente, y gritaba a todos de la misma manera. Obviamente, pues yo ya lo conocía de más tiempo y sabía cómo era, pero insisto, creo que su manera de llevar o de ser dentro de un equipo, de dirigir, de la gestión que lleva dentro del equipo, pues yo me identificaba mucho con él. Entonces, para mí no fue como un cambio drástico, sino al contrario, fue sumar en todo sentido. Y créeme que con él tengo una deuda, porque en ese de los últimos torneos que él está aquí con nosotros, nos toca jugar una semifinal con Chivas. Esa final que juega Puma Chivas, Ajá, yo sí, sí, tuve sí, la, yo 2004. tuve la oportunidad en semifinal con Guadalajara, casi últimos minutos, un penal a nuestro favor y me toca fallarlo y Ah, créeme que para mí iba a ser muy importante. Imagínate regresar a jugar una final contra el equipo que debutó y con el imagínate. técnico que te debutó, obviamente con la camiseta del rival, ¿no? Pero pues para mí era muy importante, pero pues el destino me marcó otra historia y ese día fallé el penal y después me parece que sí se lo externé, se lo pude externar en el sentido de que pues me sentía con mucha En pena, no deuda. solo a él, con Sí, deuda, obviamente, no solo a él, sino a todos los compañeros, de que pues fallas un penal y fallas la oportunidad de poder aspirar a un título más y bueno, fue algo que obviamente pues queda ahí marcado y que pues, me toca vivirlo y pues, lástima. Obviamente ya hoy día podremos a lo mejor lo platicar y reírnos, no sé si reírnos, pero pues sí, está la anécdota con él de que quería yo poder jugar una final claro. dirigiéndome él, ¿no? Que fue el que me debutó, pero fíjate, no se me dio. Sí, no se te dio, pero como quiera lograste títulos con el Tuca. Y Sí, después, sí, sí. Irra, Sí, digamos estoy que, hablando de liga, una sí, final sí, de sí, liga. de liga, pero como quiera, o sea, cuando hay, digamos, situaciones desafortunadas como esa, vuelves a tener en puerta otro título más, Irra, en el Sí, 2005, en el después 2005. llega el Tolo Gallego, que también con él fue un equipo totalmente distinto a lo mejor a lo que era la Volpe, pero también con una mística muy, muy especial, un tema, yo siempre les digo a todos los que les platico, a lo Toluca, a lo campeón, de esos equipos que son, perdón por la palabra, pero jodidos en la Ujú. cancha, que Sí, no se tan fácil les matan. vas a ganar, que todo el Ujú. mundo corre, todo el mundo pelea. Y una etapa también muy padre con él, donde logramos logro el segundo título, una final contra Monterrey, que se cierra en Monterrey, un Monterrey con un equipo bastante bueno, bastante fuerte, pero pues que tuvimos la fortuna de poder llegar a la final y ganarla, porque también es eso, que muchas veces llegas y no tienes esa fortuna de poder ganarla. Nosotros sí tuvimos esa fortuna y obtuviendo, bueno, obviamente haciendo un trabajo muy importante ante un rival sumamente complicado, pero gracias a Dios obtuvimos el segundo título en mi causa. Obviamente para Toluca no recuerdo si era el sexto o séptimo. Ajá, sí. Este, y bueno, pues obviamente agradecido y con la institución feliz, feliz. Estaba viendo yo mis mejores momentos Etapa, sí, futbolísticos sí, sí, sí. ahí con Toluca, la verdad, un desarrollo muy importante. Para ese entonces ya también estaba en la selección nacional, entonces con miras a participar a unos Juegos Olímpicos y demás, y aspirando a poder ir a un mundial. Entonces, la verdad que vivía yo una etapa muy, muy importante. Oye, Irra, esa final, yo soy de Monterrey, Irra. ¿Ok? Entonces te puedo decir, de esa final de Monterrey-Toluca fue también muy intensa, muy fuerte ¿Estuviste en el porque estadio? No, estabas muy chavo. ese sí está más pequeño, pero allá en Toluca habían empatado a tres, Irra, si mal no Sí, recuerdo. sí, sí, Monterrey se nos va, Partidazo. se nos va arriba, nos iba ganando 3-0, Sí, me parece, 3-0, sí, era o 2-0, 3-1, creo, algo así. 2-1, Ujú. después se ponen 3-1 y empatamos. Ese día tiene una actuación extraordinaria Abundis. Sí, sí, Abundis, la verdad Abundis. es que nos ayuda mucho en la delantera, junto con Vicente y obviamente Ciña, que es un monstruo, ¿no? Hablando Sí, futbolísticamente. sí, sí, sí. Tuvo un partido muy duro, muy complicado, pero pues que sacamos el empate y allá en Monterrey un partido, ¿qué te puedo Curioso, decir? Pues, vamos a verlo como curioso, ¿no, Irra? pues no sé si curioso, pero obviamente te puedo hablar lo que yo viví en la cancha, porque aparte te voy a comentar ese día, yo estaba lastimado de la rodilla Ajá, y tuve que un día antes acudir al doctor y pues me tuve que infiltrar para poder jugar, porque si no, no iba a poder, traía un dolor está. muy fuerte.
Sí. Traía un dolor muy fuerte en la rodilla y pues acudí ahí al doctor del equipo, en el cual me ayudó. Y un partido muy intenso, muy intenso. Bravísimo, bravísimo. Ese Monterrey de Miguel Herrera jugaba bastante bien, traía muy buenos jugadores, pero me parece que ciertas jugadas sí se pierde la cabeza y el arbitraje, más allá de que se haya sido muy exagerado o demás, con Chiquimarco, me parece que fue el Sí, árbitro, si bien sí, recuerdo, sí, sí, Marco Antonio. donde pues, después 3 expulsiones tienen ellos y olvídate, pues ahí se les va el partido y nosotros tuvimos la fortuna de que ese día Vicente Sánchez también salió Uf, eh, en su día en sueño. y claro, y pudimos al final concretar una temporada muy trabajada, muy complicada, pero exitosa en todo sentido, porque obviamente lograr un título pues era muy importante para la institución y para nosotros. ¿Tú crees, Isra, ya estando en ese partido de vuelta, crees tú que hubo ahí algo como raro en ese arbitraje, algo así? O realmente las cosas pues se dieron como era, ¿no? Que es el partido, ¿no? No, yo te digo que fue un partido muy intenso y me parece, desde mi punto de vista, que, insisto, hay jugadas donde muchos dicen que fue exagerado lo del árbitro. Para mí también yo lo pondría en el sentido de que los jugadores de Monterrey jugaron al límite, ¿no? Sí, Esas entradas fueron al también. límite pues el árbitro sacó las rojas. Obviamente nosotros no hicimos absolutamente nada como para poder generar ese tipo de cosas. Obviamente, insisto, era la sensación, era el ambiente, era todo. El partido muy duro, muy bravo. Obviamente, todos hacían o creían que Monterrey iba a ser campeón Sí. y pues, oh sorpresa. Este, Y qué sorpresa, Isra. sí, nos tocó a nosotros y Sí, y, mejor. y coronarse de visita, Isra, que también, para mi opinión, toma un doble valor, porque no es fácil coronarte campeón de visitante. Ya lo habías hecho la primera vez en casa, obviamente la Bombonera, pero en esta segunda era de visita, o sea, también el valor del título era como que diferente, ¿no? Un sabor más distinto, ¿no? Sí, correcto. Siempre el ir a la casa del contrario y ganar un título pues es muy complicado y tiene un valor mucho más especial. Obviamente, pues todos queríamos estar con la gente, con nuestra afición, pero pues sabíamos que teníamos que salir a darlo todo, como así fue, e insisto, creo que hay ciertas jugadas para mí jugaron al límite y pues este árbitro no se fue, no acudió a llevar el partido por las buenas o tratar de aliviarlo, simplemente la primera sacó la roja y Vámonos. sabíamos, desde la primera jugada sabíamos que así iba a ser, entonces, insisto, cuando tú debes de también saber leer de repente cómo vienen los hábitos, cómo está el tema, creo que es parte del crecimiento y de aprendizaje. No sé qué puedan pensar los jugadores de Monterrey, a lo mejor te puedan decir otra versión, pero insisto, para mí se jugó al límite Sí, y el árbitro pues, decidió así y obviamente con tres hombres menos pues iba a ser muy complicado muy después complicado. el que nos pudieran ganar, sí. Exactamente, y sí, y aparte de Marco Antonio, pues es un personaje, ¿no? En el arbitraje fue un personaje. Y ahora, Sí, fue, Irra, fue algo especial. ya se da otra vez ese segundo título con Toluca tú, por tu parte, y después, si mal no recuerdo, un año después, sales de la institución. ¿Cómo te dicen esa parte que, Irra, vas del Toluca, gracias, llegas a Cruz Azul? ¿Cómo fue esa parte, Irra? Bueno, hubo interés del equipo Cruz Azul. Ujú. Eh, se habla conmigo específicamente, el club me dice, oye, ¿sabes que hay interés de Cruz Azul, de que vayas? Y pues, se llegó a un arreglo, básicamente eso. Obviamente, Sí fue en yo sabía, venta, Irra, en sí, sí, aquella sí, fue ocasión. venta, fue venta, fue Wow. venta. Sabía que era algo muy importante y que iba a haber ganancia tanto para la institución como para mí. Entonces, yo veía el ganar. Entonces, y bueno, llegar a un equipo como Cruz Azul, pues difícilmente se presentan esas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, el destino, insisto, la vida te pone ciertas pruebas y me tocaba el de repente moverme e ir a un equipo, pues también de los importantes y de los Claro. grandes aquí en México. ¿Cómo fue, cómo puedes resumir? Porque también tu paso fue breve, ¿no? Con la máquina, Irra, si mal no recuerdo. Pero Fíjate que cómo, fue en, fue en dos etapas. sí, fue en dos etapas Eh, distintas.
Sí. Sí, en el intermedio ahí viene otra cuestión muy curiosa. Mi llegada obviamente fue pues como un reto más para mí en lo personal, el poder hacer algo importante en una institución como Cruz Azul, Sí. otra institución y todas, al final todas en las que estuve agradezco muchísimo el que hayan confiado en uno y el que me hayan dado la oportunidad de vestir la camiseta. Para mí fue frustrante también porque no pudimos conseguir absolutamente nada cuando también teníamos planteles, me Muy parece, importantes. de lo mejor e importantes en la liga. No se pudo, nos quedamos ahí en cuartos y en semifinal, me parece que fueron los dos torneos, los dos primeros torneos que tuvimos la fortuna de estar ahí. Y después llega un técnico nuevo donde trae gente de mi posición y llega a ver ese tema de que ya no eres esa persona, no digo importante o pilar, sino Ajá. que había éramos tres jugadores muy en la misma posición. Estoy hablando de jugadores muy importantes como Gerardo Torrado, Wow. Sí. Cristian Riveros y tu Ujú. servidor. Éramos tres contenciones que en algún momento el técnico quiso ponernos a jugar a los tres y la verdad es que el equipo pues no marchaba de lo mejor, No, sí. no logramos tener ese convencimiento o esa adaptación y al final el sacrificado fui yo en el sentido de que fui a la banca y jugaban más Cristian y Torrado, yo no tuve tanta participación al final, entonces de ahí surgió algo curioso porque me hablan de repente de Toluca, ya en Toluca no estaba el Tolo, eh, estaba Toluca con el tema de que habían cambiado de técnico, Ujú. estaba este nuevo profe y pues que necesitaban un contención y me preguntaban, me hablaron para preguntarme que si no me gustaría regresarme a Toluca y pues obviamente dije que sí, Claro. hablé con Cruz Azul y pues imagínate, es el equipo donde te ha ido muy bien, donde saliste campeón, te dice, te gustaría Quería regresar, pues regresar. obviamente, correcto. Entonces, tuve la fortuna de poder regresar con Cruz Azul, con Toluca, perdón, y un año después, pues jugamos la final contra Cruz Azul ahí en Toluca. Con el profe Peckerman es con quien regreso a Toluca. Sí, Él, con Peckerman. su gente me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues pasa esto, necesitamos gente en medio campo, ¿te gustaría regresar? Sí, por supuesto. Me regreso, tuvimos un torneo más donde no fue del todo bien, o no sé si él tenía propuestas afuera, donde él se va y llega después Chepo de la Torre. Sí. Y ese torneo que llega Chepo de la Torre es donde llegamos a la final contra Cruz Azul. Sí, curiosamente, con el equipo en el que estabas, Irra. No, y el equipo al que pertenecía, porque al final yo me fui a Toluca a préstamo. A ¿Me préstamo, explico? era un préstamo. Mi carta pertenecía a Cruz Azul, entonces fue algo, sí, muy curioso que me toca llegar a la final y Cruz Azul también. Ajá. Insisto, por algo, siempre han dicho por ahí, por algo pasan las cosas y mira, el destino me preparaba esto y pues me toca vivir mi tercera final en la Liga MX contra Cruz Azul, donde había estado con ellos 6 meses antes, o un poquito más, donde conocía a la mayoría del plantel y me conocían perfectamente. Sí, sí, sí. Y pues teníamos que jugarnos tenemos un título ahí En medio, nada más. en medio, correcto. Tu destino era ser Diablo Rojo, Irra. Era ese destino, ¿no? De regresar otra vez ahí a jugar a la Bombonera con el Toluca. Pues sí, 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 la verdad es que me fue también muy bien esa temporada, fue una temporada donde tuve muchas alegrías, algunas decepciones, pero en general más positivas que negativas y encontrarme con gente sumamente profesional, como todo el plantel, un Ujú. técnico muy capaz como Chepo, Sí, y la verdad que se llega a esas instancias bajo trabajo, bajo mucho esfuerzo, bajo muchas cosas que obviamente hoy día pues agradeces en la vida, más allá de todo lo que vives, el poder consagrar o terminar de manera exitosa un torneo pues es lo más importante y darles alegría a la afición, porque obviamente cuando regresé, créeme que fue muy satisfactorio el ver que mucha gente pues, estaba contenta porque estabas ahí. Y bien lo dices, el comentario que me acabas de decir me lo dijo mucha gente. Tu lugar es aquí, no es en otro lado, es aquí en Toluca, el rojo, Entonces, eh, contento con esa oportunidad y que, mira, me dio un título más, el sí, tercero en liga, sí, sí, y sí. que obviamente, pues, insisto, no hay más que agradecimiento de mi parte a toda esa gente y a todo
la gente que tuvo que ver para poder estar yo ahí. Curiosamente, Irra, lograste un título cada 3 años. Fue en el 2002, Sí, 2005 y y 2008 2008. con el Toluca. O sea, curiosamente, de esos tres títulos, Irra, que lograste, ¿cuál de todos te marcó más? Digo, yo sé que todos los títulos son muy, muy importantes para todos ustedes como jugadores, pero ¿cuál fue quizás el que más te marcó a ti? Bien, bien lo dices, todos son importantes, y no solo esos tres, sino no hay que olvidarnos el de campeón de campeones y Sí, el de CONCACAF, ¿no? Creo ajá, que todos tienen su toque su especial, mérito. pero me quedo con el primero. El primero para mí fue fundamental y me marcó esa historia con Toluca que hoy pues puedo presumir y agradecer, insisto, a toda esa gente el que hoy pueda yo aparecer en esa historia de una institución tan importante y que hoy en la actualidad se está haciendo más importante, ¿me explico? O Sí, sea, muchísimo. entonces ser parte de eso es algo que bueno, muy pocos tienen la oportunidad y hoy día agradezco muchísimo. Sí, aparte, yo creo que por el primer título del 2002 porque tenías tiempo de que haber debutado, de estar ya en primera, que era tu primer título de liga y era un sabor muy, muy distinto, ¿no? Me imagino, para Sí, ti. insisto, todas tienen su cosa, Sí, su tema especial, todas las disfrutamos al máximo. En la tercera te puedo decir que ya disfruté con familia, con mi hijo ahí en la cancha. Hay mil cosas que pasaron en todas, pero la primera siempre pues, va a ser la importante y la que deja huella. Entonces me quedo con la primera. de todos los entrenadores, Isra, que tuviste en el Toluca, incluso campeones, o sea, hablando también de la Volpe, Tuca Ferretti, Chepo, eh, ¿cuál es el que te marcó más a ti, Isra? Mira, yo siempre me he mencionado que a todos respeto mucho, a todos traté de aprenderle algo. Hoy que estoy en esta etapa, trato de recordar qué viví con cada uno y qué fue lo positivo y lo negativo, pero me quedo con tres. Eh, el Tuca Ferretti, obviamente, por la disciplina y por todo el trabajo la gestión que lleva en un grupo me parece importante y todo ese tema estricto a mí me ha ayudado muchísimo. Me quedo con la Volpe, con el tema táctico. Es un tipo que extraordinariamente lee los partidos y que sabe muchísimo dentro Sí, del campo. sí, sí. Sí. Y me quedo con un tipo que para mí también fue grande y bueno, sigue siendo grande, como lo es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez yo lo tuve Wow. la fortuna de tenerlo de técnico en sus primeras etapas en Pumas, mis últimas etapas para mí como jugador, y fue un tipo que me demostró una gestión extraordinaria, Wow. un tipo que tiene una mentalidad como pocos y que por eso hizo lo que hizo y por eso es un triunfador. Entonces ese tema de motivación, tema de trascender, tema de ser alguien, creo que el mejor es él, sin lugar a dudas. Sí, sí, Y sí. los otros dos, en cuestión táctico y en la cuestión, te digo, de trabajo, disciplina y demás, para mí los mejores, con todo respeto para los demás, porque tuve excelentes entrenadores, grandes personas, grandes tipos, como el profe Mesa, como el Chepo de la Torre, bien lo dices, en Pumas tuve extraordinarios técnicos como Enrique López Arza, como Luis Flores, Rafael Amador. Cada uno te deja un aprendizaje, incluso hasta el mismo Marcarián, con el profe Marcarián no tuve a lo mejor esa participación que yo quería, a mí me deja un conocimiento, un aprendizaje pues enorme. Y después, pues, en mi carrera existieron muchos técnicos que creo por ahí me va a hacer y sería una Sí, falta de sí, sí. respeto a lo mejor me va a faltar uno y no quisiera eso, pero el mismo Tolo, lo que viví con él en el 2005, Sí, cada uno tiene cosas tiene lo peculiares y que te suyo. deja, correcto, y entonces te deja un aprendizaje muy importante. Pues sí, muchísima historia, Irra. Mucho que platicar, hombre. Nos estaría faltando mucho tiempo. Nos faltaría mucho tiempo, Sí, después hombre, lo no. hacemos con mucho gusto. Con más calma, con otras 3 horas, Irra. Casi, casi. Pero mira, Claro, Irra, claro. ya casi vamos terminando esta gran charla y nada más preguntarte, antes de una dinámica final que te tengo, preguntarte, Irra, la experiencia de la selección mexicana, estuviste muy cerquitita de poder estar en un mundial, pero ¿qué te dejó haber representado los colores de nuestro país, Irra? No, lo máximo, lo máximo, lo máximo, insisto, más allá de que sí fue un golpe duro, el que no tuve esa fortuna, me quedé en el último corte para Sí. ir al Mundial, Fue el del 2006, ¿verdad, Irra? 2006 Alemania. Para Alemania. Eh, para mí fue un aprendizaje enorme, fue un orgullo inmenso,
el vestir de la camiseta nacional y el estar en un estadio cantando tu himno y ver que mucha gente está esperanzada en lo que hagan, es algo increíble, es algo que no difícilmente te puedo obviamente decir. Para mí me faltó eso, me faltó el poder Sí, jugar un mundial, el poder vivirlo, muy cerquitita, Isra. pero bueno, me tocó el poder participar en esa eliminatoria hacia Alemania 2006, el poder jugar en unos Olímpicos, estuve en los Olímpicos de Atenas y un crecimiento enorme, un agradecimiento, obviamente, que también fue la Volpe el que me dio la oportunidad de estar Ujú. ahí en esa etapa en la selección y pues nada, agradecer y orgulloso, orgulloso, hoy puedo pocas personas pueden, a lo mejor decir, oye, tuve la fortuna de estar en un estadio vistiendo la camiseta de la selección nacional. Para mí es un orgullo enorme y que siempre traté de dar lo máximo y siempre de dar lo mejor. Obviamente, palabras de agradecimiento y de mucho orgullo. Exactamente, un orgullo para cualquier jugador representar a su país. Y pues una gran carrera, Irra, una gran carrera en el fútbol mexicano. En verdad que te agradezco mucho esta oportunidad que me diste de platicar contigo después de esas negociaciones, de poder charlar contigo, pero la verdad que es un orgullo para mí coincidir contigo, platicar todas esas anécdotas, toda esta historia que tuviste en el fútbol mexicano y todo lo que viviste. O sea, eres una gran persona, un grande jugador que fuiste, que yo te logré ver y gracias nuevamente por toda esta oportunidad, Irra. No, al contrario, te agradezco estos minutos, el poder recordar nuevamente cosas importantes, obviamente agradecerte el interés y nada, desearte mucho éxito y pues sí, nos falta mucho tiempo para contar muchas Sí, caray. anécdotas y temas de fútbol, pero con todo gusto en otra ocasión lo hacemos. Claro que sí, Ray. Mucho éxito en tu nuevo proyecto con Fox. Ahí te estaremos Gracias. viendo. Y lo mejor para ti y tu familia en este año 2026, Irra. Igualmente, igualmente, mucha salud y éxitos en este 26. Muchas Vale, gracias, abrazo. Irra. Hasta luego. Gracias. Gracias.